por el que se concede. Francisco Juan Martínez Rojas, deán de la Catedral de Jaén, es doctor en Historia de la Iglesia por la Pontificia Universidad Gregoriana, diplomado por la Escuela Vaticana de Diplomática y Archivística y por el Pontificio Instituto de Arqueología Cristiana de Roma. Su labor en la divulgación y protección del legado histórico y monumental de la Iglesia ha sido reconocida con la Medalla de Andalucía. La Medalla de Oro de Andalucía, en el decreto de la Junta del 15 de febrero del presente 2011, reconocía mi trabajo dentro de la defensa y de la conservación del patrimonio cultural de la Iglesia y también en favor de la declaración de la Catedral como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En realidad, pues se trata, como ya he tenido ocasión de decir en varios momentos, de un honor compartido en el que se reconoce la importancia del patrimonio cultural de la Iglesia en Andalucía, que es el porcentaje, podríamos decir, mayoritario, más del 80%, y luego ese trabajo que muchas veces pasa desapercibido, un trabajo con unos recursos económicos pues bastante modestos, pero que tenemos que suplir con entusiasmo y con constancia para mantener y para divulgar el rico legado cultural que las generaciones pretéritas nos legaron. Quien no ha visto la Catedral de Jaén no ha visto Jaén. Jaén es algo más que Olivos, Jaén es algo más que un sitio donde la mayor parte de las personas, cuando se les dice que uno es de Jaén, pues dicen, sí, yo he pasado pero no me he detenido, ¿no? Vale la pena venir a Jaén para recorrer lo que es el casco antiguo, sobre todo lo que era el cardo máximo de la ciudad romana, y ver, empezando por la catedral, pues lo que es, como decimos, esta asombrosa montaña de piedra que sigue realmente causando estupor en las personas que vienen a visitarlo, que desconocían que en Jaén tuviésemos esta maravilla. Pues entramos en el coro, que tiene la particularidad de estar, como muchas de las catedrales españolas, colocado en el centro de la nave axial, de la nave central, lo que se conoce como coro a la española, y luego tiene el valor añadido, lo que en la fábrica se hizo en el primer tercio del siglo XVIII, pero tiene el valor añadido de conservar la sillería que se hizo para la catedral gótica entre 1510 y 1520, por lo tanto una sillería que tiene ya en algunas zonas más de 5 siglos. Los relieves son, está compuesto de 59 sillas bajas y 72 altas, había gran cantidad de clero en la catedral cuando se hizo, y fueron dos artistas fundamentalmente los que trabajaron. Gutiérrez Gierero, que viene de Amberes, era flamenco, finalmente se asienta aquí en Jaén y hace la mayoría de las tablas, pues todavía con un gusto del último gótico amable, con una cadencia en los pliegues realmente hermosa, no violenta, muy natural, con un detalle, por un gusto por el detalle muy propio también del gótico, a veces casi cayendo en lo anecdótico. Y luego otro artista que hizo, para mi gusto, afortunadamente menos tablas, que es Juan López de Velasco, con unos pliegues ya más contorsionados, con un dinamismo en los pliegues que resulta a veces un poco forzado y un fondo normalmente plano. Aquí rezamos las vísperas solemnes de las fiestas más importantes del calendario litúrgico y cuando hay una gran celebración, pues también se abre la reja y los fieles pueden ocupar esta zona donde hay una capacidad pues bastante notable porque, como ve, ocupa 2 intercolumnios. Es toda una catequesis el coro de la historia de la salvación, porque el primer relieve que vemos en esa zona que se llama los bancos de los caballeros, porque estaba destinado al ayuntamiento, representa la creación y termina justo con el juicio final, en la última. Entonces toda una historia de la salvación en la que en los relieves superiores del guardapolvo baldaquino están escenas del Antiguo Testamento y en los relieves ya de la sillería propiamente dicha son las escenas del Nuevo Testamento. Pero ambas escenas, la de arriba y la de abajo, la de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, están íntimamente relacionadas con esa lectura de la Biblia que se llama tipológica, que ve tipoi, es decir, anticipos, profecías en el Antiguo Testamento de lo que luego iba a suceder en el Nuevo Testamento. Entonces ahí tenemos a la reina de Saba, por ejemplo, que va a ofrecerle a Salomón sus dones, y debajo tenemos a los Reyes Magos. Entonces, toda una lectura unitaria de la Sagrada Escritura, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, teniendo como clave interpretativa a Cristo y que abarca, como digo, toda la historia de la salvación. Es decir, aquí se puede dar una catequesis visual perfectamente con esta riqueza iconográfica que hay alguna publicación que ya la ha puesto de relieve, pero tenemos en proyecto hacer un DVD dedicado única y exclusivamente a este legado de la catedral gótica que afortunadamente conservamos hoy en la catedral renacentista. Esta es la cabecera de la catedral, que como ves es una cabecera plana,
impuesta pues por los cimientos que había de la mezquita y de las catedrales góticas y por la muralla que pasaba por la parte de atrás. Y en ella, en el centro, está la capilla mayor, la capilla del Santo Rostro, que es la reliquia más importante que custodia la catedral y que explica también el que, con una población no muy numerosa como tenía el Jaén del siglo XVI, se hiciese esta magnífica catedral como iglesia, meta de peregrinaciones, relicario del Santo Rostro. El Santo Rostro está custodiado detrás de esa pintura de Sebastián Martínez que representa a dos angelitos sosteniendo el lienzo con el que, según la tradición, la Verónica limpió el rostro de Cristo. Dentro hay una caja fuerte y arriba tenemos una imagen que es la patrona del Cabildo, la Virgen de la Antigua. Se restauró en 1988 y se le quitó los mantos, y una imagen muy valiosa de procedencia francesa, tiene una túnica florliseada, que durante mucho tiempo pues fue realmente, desde el punto de vista mariano, la devoción más importante de la ciudad de Jaén, y es la que le da título pues a la catedral, Catedral de Santa María, Plaza de Santa María, la Colación de Santa María. Una imagen muy bella, es una Virgo Lactans, una Virgen de la leche, le está dando de mamar al niño, y para las ocasiones más importantes, como en el tiempo de Adviento o el día de la Asunción, que es la titular de la parroquia, se saca y se lleva al presbiterio, al altar mayor. Incluso el día de la Asunción se procesiona antes de la misa capitular. Y las pinturas, que son copias de la colección real y que realizó el pintor jiennense Sebastián Martínez, que sucedió a Velázquez como sevillano, como pintor de cámara de Felipe IV. Es una capilla pues muy noble, la capilla mayor de la catedral, y en cierto modo resume las dos devociones, la cristológica al Santo Rostro y la mariológica a la Virgen de la Antigua, más importantes de nuestro primer templo. Una de las zonas más bonitas de las galerías altas de la catedral es sin duda la logia, con una logia, una balconada muy italianizante que cumplía la función fundamentalmente de ser el lugar donde se daba por primera vez la bendición con el Santo Rostro el Viernes Santo y el Día de la Asunción. Aquí se colocaba pues un repostero y se daba la bendición hacia fuera, al pueblo que estaba congregado en las inmediaciones, y hacia adentro en la catedral. El ayuntamiento estaba aquí cerquita y es una balconada magnífica que domina, también permite contemplar pues gran parte de lo que es la Sierra Sur de Jaén. Se construyó en el tiempo en el que Andrés de Vandelvira fue el arquitecto, el maestro mayor de obras de la catedral, y tiene un sabor pues muy italianizante, y sin duda alguna es uno de los lugares más bellos de todo el conjunto catedralicio. En la catedral gótica había un claustro en la zona norte, en la que estaban los principales oficinas y dependencias del Cabildo, y se puede también desde aquí ver pues la gran labor que los canteros realizaron en esta zona del siglo XVII, y sobre todo el buen estado de conservación de la piedra, como se ve en las filigranas, en los escudos. No ha sufrido, como ha ocurrido en otros edificios, en otras catedrales, el llamado mal de la piedra. Aquí, afortunadamente, la piedra en general es bastante buena. La catedral es de las catedrales de Andalucía Oriental, esa gran familia que empieza en Granada y que luego se completa con Guadix, Almería, Málaga y Jaén. Es la única catedral que está completamente terminada. Pero aparte de eso, el arquitecto Andrés de Vandelvira y los sucesivos maestros mayores de obras, siguiendo sustancialmente el proyecto vandelviriano, han sabido crear un arte en la construcción, en la estereotomía, en el corte y el ensamblaje de la piedra, que luego, junto con la planta de cabecera recta de la catedral, se trasplantó a América, sobre todo en catedrales del Caribe, la Catedral de La Habana, por ejemplo, o catedrales de México, empezando por México, Distrito Federal, Puebla, de Los Ángeles, Guadalajara, Yucatán, Mérida, que en el expediente que se ha realizado precisamente para la UNESCO se ve claramente cómo están inspiradas todas y siguen el modelo que se creó aquí en Jaén. Por lo tanto, no es un templo que tenga una influencia únicamente, podríamos decir, provincial o incluso nacional, sino que más allá del Atlántico ha sabido crear un prototipo de catedral en América, que es lo que esperamos que reconozca la UNESCO a través de esa declaración de Patrimonio de la Humanidad.